The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por asistir a esta sesión de webinar. En esta ocasión hablaremos de SORCOM, Security Complete SBC y Complete PBX. Está con nosotros Ariel Mappelman de SORCOM, VP Business, a quien les doy la palabra. Adelante, Ariel. Muy buenos días, muchas gracias por asistir virtualmente hoy a este webinar. Gracias Martín por la presentación. Vuelvo un poquito sobre lo que comentó Martín. Mi nombre es Ariel Mappelman. Soy el encargado de desarrollo de negocios y ventas para América Latina de la empresa Sorcom. Ya hace varios años en Sorcom y muchos años en lo que es la industria de equipamiento para telecomunicaciones en general. Un poco lo que vamos a comentar, presentar el día de hoy son los aspectos, digamos, que ha desarrollado Sorcom para asegurar que nuestros productos, en el momento en que son instalados, generan, digamos, una instalación segura y proveen, por supuesto, también medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de ataque, ciberataque o intrusión de elementos o factores extraños a los sistemas de nuestros clientes. Un poco brevemente hablando sobre Sorcom, es una empresa que se fundó en el año 2004 como síntesis tal vez de varias experiencias anteriores, siempre en el marco de la tecnología, el desarrollo, incluyendo telecomunicaciones, digamos, del grupo que compone hoy el board, digamos, que dirige Sorcom. El objetivo de esta compañía es el desarrollo, la producción y venta de soluciones específicamente apuntadas al mercado de las telecomunicaciones corporativas. Nuestras oficinas centrales están en Israel, en la Baja Galilea, y contamos también con una oficina específicamente comercial en Estados Unidos, para Estados Unidos y Canadá. Dentro de, digamos, de nuestra actividad, la empresa está orientada netamente a la exportación, es decir, nosotros nos dedicamos a productos que tienen aplicación para distintos mercados. Tal es así que hoy en día nuestras soluciones están ya instaladas en más de 100 países. Y específicamente cuando hablamos de América Latina y Sorcom, hoy en día América Latina es el principal mercado para Sorcom a nivel región, y México es nuestro principal mercado en América Latina. A nivel nacional, digamos, si lo consideramos a nivel países, México es el segundo mercado para Sorcom a nivel global, después de Estados Unidos, y no muy lejos. ¿Qué tipo de empresas buscan los productos de Sorcom, o para qué tipo de empresas son positivos o útiles los productos de Sorcom? Todo tipo de corporaciones en el ámbito privado, manufacturas, hotelería, digamos, el mercado bancario, y muchos otros más, como salud, educación, etcétera, entidades de gobierno, operadores de telefonía
varios de los operadores de telefonía de México tienen en su portafolio en distintas modalidades la oferta de Sorcom, y por supuesto que nuestro principal foco es la distribución. Tenemos una red de distribuidores importante a nivel mundial y en México en particular. NeoCenter, por ejemplo, ha desarrollado en estos 9 o 10 años, desde los cuales tenemos una relación comercial, un partnership con NeoCenter, una muy importante red de canales. Muchos de ellos están certificados por NeoCenter en nombre de Sorcom. Y adicionalmente hay otros fabricantes de equipamientos que muchas veces no tienen el tipo de soluciones que nosotros ofrecemos y que complementan su portafolio poniéndole su marca a productos nuestros. Vamos a entrar de lleno entonces al tema que nos convoca hoy, que es la seguridad. Presentamos hace poco tiempo un producto que se llama Complete SBC, Complete Session Border Controller, o controladora de borde, ¿ok? Para decirlo un poco más en español. Desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que se inicia la telefonía IP y con más énfasis desde que se incorporan soluciones de tecnología abierta, o en otras palabras asterisk, digamos para hablar más en términos conocidos para todos nosotros, existe el temor a que digamos, a través de las redes de Internet por las cuales corren los servicios, las troncales SIP, a veces las extensiones remotas, las conexiones entre sitios, etcétera, etcétera, que alguien pueda burlar las medidas de seguridad que tenemos y pueda hacer mal uso o abuso de nuestros equipos de telefonía. Que tiene, digamos, esto tiene varios aspectos. El principal y el que más conocemos y nos afecta, de hecho es el que por ahí preocupa a la gran mayoría, diría abrumadora mayoría de los usuarios de telefonía IP, es, digamos, que una intrusión pueda causar un costo muy elevado en la factura telefónica en un periodo determinado. Es decir, que utilicen nuestras rutas y nuestros acuerdos con un operador de telefonía para vender llamadas a un tercero, que eso es lo que normalmente sucede cuando alguien hackea un conmutador IP. Por otro lado, los beneficios de la voz sobre IP, tanto a nivel costos como a nivel flexibilidad, digamos, son muy grandes, y por eso es una tecnología que crece tanto a nivel proveedores de servicio como a nivel redes privadas de los usuarios. Y sin embargo, tenemos que protegernos porque un conmutador IP sin protección, como dice aquí en esta presentación, según los estudios, puede ser violado o hackeado en aproximadamente un promedio de 30 minutos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no tenemos ninguna medida de seguridad, lo más probable es que muy rápidamente, digamos, penetren en nuestro sistema de telefonía y hagan abuso, por supuesto, del mismo. Entonces, en estos años en los cuales la telefonía IP se ha hecho popular y en la cual han aparecido soluciones mucho más accesibles, como las basadas en Asterisk, tanto los carriers o operadores de servicio como los organismos regulatorios de distintos países
han venido exigiendo de los fabricantes y también de los usuarios tomar, digamos, recaudos y tener medidas de seguridad. Bueno, y por supuesto que al haber alguna regulación en distintos países y cuando suceden, digamos, problemas de seguridad que implican un incremento en la factura del usuario final, entonces no solamente los carriers y no solamente los organismos han empezado a exigirnos a los fabricantes estas medidas de control y seguridad, sino que también los usuarios. ¿Qué hemos hecho desde Sorcom para cubrir estas demandas del mercado y cumplir, por supuesto, con la regulación? No en todos los países existe, pero nosotros lo que hacemos es tratar de tomar las exigencias, por ahí las regulaciones más exigentes, para decirlo de otra forma, y aplicarlas para que aún en lugares donde no está esta exigencia, el usuario de todas formas pueda contar con todo esto. Y uno de los mercados, digamos, desde donde hemos recibido bastantes demandas para agregar medidas de seguridad, para hacer nuestros productos más fiables en este aspecto, ha sido México, no tanto desde el punto de vista regulatorio, pero sí desde el punto de vista de los operadores de servicio. Y en base a esto hemos respondido con una batería de medidas y hemos incorporado una cantidad de herramientas que hacen del sistema, digamos, un sistema en el cual hay varios círculos de seguridad y es muy difícil llegar al núcleo y poder hacer abuso del sistema. ¿Qué tipo de medidas hemos optado? Bueno, varias de estas que les voy a comentar ahora están exigidas tanto por distintos organismos regulatorios como los operadores y también por usuarios. Empezamos por complejidad en las claves de acceso, por supuesto, filtros para direcciones IP locales, bloqueos de llamadas entrantes cuando provienen de fuentes desconocidas, rechazar cualquier solicitud en zip sin revelar cuál es la causa, y esto para evitar ataques de fuerza bruta, que es una de las formas en las cuales muchas veces logran penetrar en los sistemas de telefonía IP, evitar la configuración de llamadas que llegan de una troncal y salen por otra troncal sin ningún control. Por supuesto que medidas de seguridad en todo lo que es DISAS y callback. Hay unas cuantas más, lo vamos a repasar cuando vayamos viendo lo que, digamos, cómo hemos adoptado, pero aquí tienen, digamos, el resto de la lista, que incluye, digamos, varias medidas, incluyendo la adopción, la incorporación dentro del conmutador de un sistema de Session Border Controller. ¿Ok? Empecemos por ver qué es un Session Border Controller, para quienes no lo saben. Aquellos que trabajan con operadores, sobre todo, probablemente tengan un poco más escuchado esta solución. Un Session Border Controller es una controladora de borde de sesión de red. En otras palabras, es una especie de, digamos, portero, una especie de barrera entre las redes públicas, es decir, todo lo que nos llega a través de la red de Internet, y muchos servicios nos llegan a través de la red de Internet, y nuestra red privada interna. Es decir, desde una red insegura a una red segura. Hay, digamos, tres segmentos en la comunicación. Digamos, el primero es la red del operador en sí. Después tenemos muchas veces
una red intermedia que es donde hay mucho menos control, que es Internet, en algún tipo de plataforma, y posteriormente tenemos la red privada del cliente. Entonces, en el medio, entre la red segura del operador y la red, en teoría, también segura del usuario, tenemos una red insegura. Entonces, tenemos que protegernos, tenemos que proteger ese borde entre la red privada y digamos, Internet, para evitar, digamos, que por ahí pueda entrar cualquier tipo de amenaza. Entonces, históricamente los sistemas de Session Border Controller o SBC han sido utilizados para resolver problemas de SIP, que originalmente estaban relacionados con NAT. Ahora, con el auge de la telefonía IP y, digamos, el tráfico masivo de voz sobre IP sobre redes SIP, estas soluciones de Session Border Controller se han convertido también en una especie de, no es exactamente eso, solamente eso, una especie de firewall o cortafuegos, para aquel que le guste más la palabra en español, para sistemas de telefonía IP. Un poco a nivel más gráfico podemos acá ver primero servicios de datos, luego se han incorporado los servicios de voz. Tenemos una especie de firewall detrás de la pared o del firewall. Tenemos el conmutador, en este caso están viendo un conmutador SORCOM, al cual digamos, van conectados teléfonos SIP, es decir, detrás tenemos los usuarios. Tenemos también extensiones remotas que pueden estar fuera de la red interna del cliente, ¿ok? Y, por supuesto, la amenaza. Ahora, la amenaza esta la neutralizamos al incorporar el Complete SBC, que es la solución de Session Border Controller de SORCOM. SORCOM tiene un software, ¿okay?, que está basado en Asterix también, en el cual sobre el cual venimos desarrollando muchas herramientas. Una de ellas que hemos incorporado es la de Session Border Controller. Es una opción que ya viene incorporada en el software de telefonía y que a partir de la versión 4.6, ¿okay?, para aquellos que ya conocen un poco de Complete PBX, que es el nombre comercial de el software de telefonía de SORCOM, hemos incorporado, es un poco, digamos, un juego de palabras. Al Complete PBX le hemos incorporado el Complete SBC, como un módulo más, en este caso, que cubre los aspectos de seguridad. Les pido que vayan anotándose las preguntas, porque vamos a dejar unos 10 minutos al final para poder responder todo junto. Así que bueno, no se preocupen, yo no estoy viendo el chat, más que nada por eso se los pido, y luego vamos respondiendo todo junto. En SORCOM, una de nuestras características, digamos, más allá de la parte de desarrollo de hardware, desarrollo de conmutadores de IPPBX o appliance, como más les guste mencionarlo, ponemos mucho énfasis en continuidad del servicio, redundancia, supervivencia y también, por supuesto, seguridad. Todo lo que es estabilidad, continuidad, seguridad, digamos, son, para aquellos que conocen, que tienen algo de experiencia con SORCOM, saben, digamos, que son aspectos que nos caracterizan. En este caso, al incorporar el Complete SBC, lo que permitimos es el sellado efectivo del conmutador. Todos los equipos, a partir de lo que mencionaba, la versión 4.6 de Complete PBX, ¿ok?, tiene que ser, eso es importante, tiene que venir con la versión de software Complete PBX. Vienen ya con
el SBC preinstalado. Simplemente hay que habilitarlo, hay licencias para habilitarlo, pero el sistema, el SBC ya bien incorporado, no requiere un hardware adicional. Es un módulo de software que viene incorporado al conmutador. Entonces, el administrador habilita el sistema, habilita el Complete PBX, habilita el Complete SBC, y a partir de esto, o sea, por supuesto que hay que hacer una pequeña configuración, a partir de esto, el SBC va a estar al frente del, digamos, de la interconexión entre los servicios y el conmutador. Entonces, va a ser una especie de portero o de barrera que va a filtrar cualquier solicitud SIP a través de su interfaz pública. O sea, ahora la solicitud de SIP, que puede ser enlazar un conmutador remoto, una extensión remota, un gateway, lo que fuera, va a pasar a través del Session Border Controller. Entonces, el primer paso es configurar, que esta es una de las características que, digamos, fortalecen la seguridad del sistema. Lo primero que hacemos es configurar una lista con, la gente en general le puso nombres de agente, pero ustedes lo pueden entender como tipos de terminales o tipos de teléfonos o dispositivos, ¿ok? Que puede ser desde un soft phone, otro sistema, digamos, otro PBX, otro conmutador, o una marca de teléfono. Por ejemplo, si yo tengo teléfonos, por decir algo, Fanville, ¿ok? Lo más probable es que como usuario haya comprado una flota de teléfonos Fanville y por ahí tenga algún otro teléfono más, por decir otro Mytel, o algunos dispositivos móviles con un softphone. Entonces, como máximo voy a tener 2 o 3 tipos de dispositivos. Yo puedo hacer una lista blanca que solamente esos dispositivos pueden ser contactados, enlazados y funcionar con este conmutador. Eso lo configuro en el Session Border Controller, en el SBC. Entonces cualquiera que quiera, digamos, enlazarse para hacer uso indebido de mi sistema, tiene que tener, primero que nada, el mismo tipo de dispositivo que yo estoy utilizando. O sea, si intentan con un tercer dispositivo, van a ser rechazados. Esa es la primera barrera. Cualquier solicitud con otro tipo de dispositivo va a ser rechazada. El Complete SBC o el Session Border Controller me permite reglas sofisticadas, me permite reglas, digamos, de acceso por horario, de cantidad de comunicaciones simultáneas, me permite bloquear destinos, más allá de lo que yo pueda hacer en el conmutador, desde el Session Border Controller yo puedo también tener algunos tipos de patrones de comportamiento. Es decir, si yo hago, por ejemplo, llamadas a Estados Unidos, 5 por día, y de repente empiezo a tener llamadas desde el PBX, llamadas a Kenia, entonces eso puede detectarlo también el Session Border Controller y bloquear. Y a su vez enviarle un aviso al administrador del sistema. O sea, el sistema tiene, vamos a ver más capas todavía, tiene varias capas de control, pero también es un sistema inteligente que me permite detectar comportamientos no estándar o patrones que no son comunes al usuario.
Bueno, aquí en este gráfico podemos ver cómo dentro del mismo conmutador tengo dos sistemas. ¿Ok? El Complete SBC es una máquina virtual dentro del conmutador y es quien se integra e integra los servicios remotos también, digamos, se integra con el proveedor de servicios, con todo lo que tiene que ver con Internet, el carrier, extensiones remotas, sitios remotos. ¿Qué medida de seguridad me permite entonces, entrando un poquito más, el SBC? Puede actuar como firewall SIP para todo lo que es control de acceso y prevención de fraude. ¿Ok? Yo puedo programar, digamos, las autorizaciones, eh, puede combatir todo lo que es denial of service o denegación de servicio y también nos permite una protección para ataques de fuerza bruta. Me permite mejorar la integración con NAT transversal. Como decíamos antes, nos permite en general una mejor integración de NAT, nos permite hacer ruteo inteligente, ¿ok? Por horario, por destino, más allá de las autorizaciones que tienen los usuarios, el sistema también me permite, digamos, evitar abusos eh, que vienen, digamos, de fuentes externas. Una mejora en la mediación de interoperabilidad para todo lo que tiene que ver con SIP. Muchas veces hay dificultades para integrar ciertos servicios con ciertos operadores, no todos los carriers, no todos los operadores que, digamos, nos dan servicio de telefonía tienen, digamos, una configuración en sus switches idénticas, incluso a veces no son estándar. Esto nos facilita también en todo lo que es SIP, en todo lo que es integración de troncales SIP, un poco las cosas. Como información adicional, algo ya empecé a mencionarles, el Complete SBC ya viene preinstalado y sin digamos, um, simplemente lo que tienen que hacer es aplicar licencias por cantidades de canales, por cantidades de canales simultáneos que quieren tener. Por ejemplo, si yo tengo 10 comunicaciones o llamadas simultáneas, aplico 10 licencias. Y estamos hablando de SIP, no estamos hablando de las otras plataformas, no estamos hablando de unos o llamadas analógicas. Esto nos va a proteger en SIP y, y todo lo que tiene que ver con la integración de troncales en este tipo de plataforma. Por lo tanto, nosotros tenemos que definir cuántas llamadas simultáneas en SIP vamos a necesitar o tenemos, ya sea llamadas entrantes o salientes o con extensiones remotas o sitios remotos, y ese es el número de licencias que vamos a necesitar. Es decir, no necesitamos, si tengo 100 usuarios, no necesito 100 licencias, simplemente la cantidad de llamadas simultáneas, o la máxima cantidad de llamadas simultáneas que tengo en la operación normal. Junto con el Session Border Controller, hemos modernizado más todavía el Complete PBX, o sea, el software de telefonía, lo hemos llevado a ser una plataforma de 64 bits, recuerdo, a partir de la versión 4.6, las versiones anteriores todavía son de 32 bits. Nosotros tenemos configuraciones Twinstar o de alta disponibilidad. Twinstar es el nombre comercial, Twinstar Plus es lo que acabamos de incorporar además, ya de paso les doy el aviso, para un próximo webinar podemos hablar de esto también. Ahora, el Session Border Controller no es de alta disponibilidad, con lo cual en ese tipo de soluciones, que son soluciones en las cuales hay dos servidores redundantes, necesitamos una máquina específica para Session Border Controller, una máquina dedicada a SBC. En las instalaciones normales, por supuesto que no, porque eso viene incorporado dentro del mismo servidor.
¿cuál es la batería de herramientas o, eh, ¿cómo decirlo mejor? De sí, herramientas que tenemos en el Complete PBX en general. Y ahora voy a hablar no solamente del Session Border Controller, sino en general del software de telefonía de Sorghum. El Complete PBX es un módulo de seguridad que incorporamos recientemente, pero los equipos de Sorghum vienen con una batería más amplia de, digamos, de medidas de seguridad. Nosotros vemos la seguridad en varios frentes. El primero, digamos, es el camuflaje de la solución, es decir, que no sea visible para para todos los factores de amenaza que andan dando vueltas por ahí en la red. La segunda es la vigilancia para, una vez que de todas formas han detectado el sistema, poder estar alertas, digamos, estar conscientes de qué es lo que nos pueden estar amenazando. La tercera es la defensa, es decir, medidas activas para evitar estos ataques o amenazas. Y la última es la alerta, es decir, ante cada acción, ante cada evento que esté fuera de la normalidad, por supuesto que comunicárselo al administrador del sistema. Entrando un poquito más en lo que es camuflaje, normalmente los sistemas de voz sobre IP, gateways, teléfonos, conmutadores, se identifican como un sistema de voz sobre IP. Lo que nosotros hicimos fue ocultarnos o no identificarnos como un sistema específicamente de voz sobre IP para que los robots que, digamos, en primer lugar, lo que quieren saber es qué tipo de dispositivo están contactando cuando están buscando sus víctimas potenciales para generar fraudes, digamos, no nos identifiquen como un sistema pasible de o jugoso para generar un fraude. Entonces, no identificamos como dispositivo voz sobre IP y tampoco utilizamos puertos estándar. Normalmente todos los sistemas Asterisk y muchos sistemas de voz sobre IP utilizan un puerto específico que es también el que los robots automáticos de búsqueda de estos sistemas, digamos, están buscando para atacar. Negamos cualquier tipo de solicitud de SIP no deseada. Muchas veces los ataques consisten en intentar adivinar usuario y contraseña, que es lo más sencillo, y empiezan a generar miles y miles y miles de solicitudes con distintos usuarios y password y van intentando, y muchos sistemas de voz sobre IP, incluso similares a los nuestros, simplemente le van diciendo a estos robots o a estos intentos usuario incorrecto, clave incorrecta. Entonces de esa forma reducen geométricamente la cantidad de ataques o la cantidad de solicitudes que tienen que hacer para adivinar las credenciales de ese sistema. Nosotros no revelamos la razón del rechazo y por lo cual la probabilidad, digamos, de que puedan acceder al sistema se reduce de manera geométrica. A nivel vigilancia tenemos el sistema de prevención y detección de intrusión. Tenemos un sistema, un dispositivo que simplemente configuramos con parámetros determinados y, digamos, lo que nos va a permitir es que si alguien intenta hacer un registro de un dispositivo SIP, después de X cantidad de intentos,
esa dirección IP desde donde se está realizando el intento de registración o intento de registro se va a bloquear. Y lo que podemos hacer también es ponerle un límite a ese bloqueo. Por ejemplo, podemos poner que 60 minutos bloqueado, 30 minutos bloqueado, y esto más que nada para no bloquear de forma permanente a un dispositivo, digamos, de nuestro sistema, y que por alguna razón de una nueva configuración o algún error en alguno de alguna de las credenciales quede permanentemente bloqueado. Bueno, ustedes saben lo que significa esto en una configuración o cuando hacemos algún tipo de servicio en un sistema y tenemos una cantidad de, por ejemplo, teléfonos o dispositivos móviles, y hasta que cada uno de esos usuarios recibe la información correcta, el dispositivo puede estar automáticamente haciendo un intento de registración. No queremos que se bloquee de forma permanente. Entonces es una herramienta que nos permite control, pero a su vez cierta flexibilidad. A nivel defensa tenemos varios círculos de defensa. El primero, y del cual ya hablamos un poco, es el Session Border Controller o Complete SBC, para mencionarlo en el nombre comercial que le dimos en Sorcom. Rápidamente, está basado en software, sella el conmutador, actúa como un firewall SIP para control de acceso. Tenemos reglas predefinidas pero configurables y flexibles para poder, digamos, personalizar una instalación y el comportamiento de una instalación determinada. Incluye, esto no lo mencionamos antes, una interfaz gráfica para poder hacer esa configuración. Incluimos una versión demo con cada uno de los sistemas a partir de la versión 4.6 para que lo puedan testear. ¿Ok? Permite hacer algunas pocas llamadas de hasta 1 minuto aproximadamente, más que nada para que lo puedan testear. El segundo círculo, o el nivel 2 de seguridad, es un firewall. Además del Complete PBX, tenemos un firewall para específicamente el conmutador. No es el firewall de la organización, no es el firewall que tiene que tener la empresa, el corporativo, para proteger, digamos, a su red privada, sino que es específicamente para poder integrar servicios o adicionales al conmutador. El Complete PBX debe ser instalado, más allá de que tiene su propio firewall, el conmutador tiene que, como una muy importante recomendación, tiene que estar instalado detrás de un firewall de la organización. ¿Ok? ¿Para qué sirve el firewall del Complete PBX? El firewall del Complete PBX sirve para, por ejemplo, si yo quiero habilitar aplicaciones, si yo quiero habilitar servicios que van a consultar la base de datos del conmutador, que van a consultar grabaciones, que van a exportar grabaciones, o sea, toda una serie de cosas que puede haber hacia afuera del conmutador, pero que yo quiero que estén controladas. Entonces, para eso sirve específicamente el firewall del conmutador, que, nuevamente repito, y porque es importante, no es lo mismo que el firewall de la organización. El tercer círculo de protección es específicamente la forma de configuración o la preconfiguración que nosotros entregamos de fábrica. El Complete PBX, todos los equipos Sorcom con Complete PBX vienen preconfigurados de una forma tal que el equipo viene totalmente bloqueado. ¿Qué significa bloqueado? Para poder poner la IP inicial, el equipo les va a pedir usuario y contraseña. Para poder abrir puertos, el equipo les va, o sea, los puertos vienen cerrados, ustedes los van a tener que abrir. Y así sucesivamente con cualquier acción que pueda comprometer la seguridad del equipo.
nada puede conectarse desde afuera. Todo lo que esté fuera de la LAN va a ser rechazado. Por supuesto que entre por SIP, ¿verdad? Hasta que ustedes configuren rutas, las rutas correctas, configuren los permisos, etcétera, etcétera. Por supuesto que el equipo tiene la posibilidad de modificarse de la manera que ustedes lo deseen. ¿Por qué nosotros preconfiguramos de esta manera los conmutadores? Porque la mayor parte de los, digamos, de las instancias de instalación son instalaciones sencillas, en las cuales simplemente tenemos que conectar teléfonos, generar rutas, poner algún tipo de protección y nada más. ¿Qué pasa si el equipo viene totalmente abierto? Eso implica que tenemos que perder mucho tiempo en, y adivinar además, cerrar puertos, cancelar servicios, bloquear usuarios que vienen por defecto en el software ya abiertos y con claves por defecto. Todas estas cosas que muchas veces, digamos, aquellos instaladores más profesionales se quedan otra media hora o a veces incluso más, dependiendo del tipo de instalación, para dejar bien segura la instalación. Aquellos con menos experiencia o que tienen, digamos, una agenda de instalaciones muy ajustada, muchas veces no logran bloquear o cerrar todo, y eso genera distintos tipos de niveles de vulnerabilidad. A veces niveles de vulnerabilidad muy altos, y que rápidamente, digamos, se traducen en problemas, digamos, no solamente de seguridad, sino también problemas de factura telefónica con el operador, y por supuesto las broncas que hay con el integrador, y hacia arriba nos escalan a veces hasta nosotros. Con lo cual, el hecho de la preconfiguración bloqueada, en la cual a ustedes les implica ir abriendo los servicios que son solo los servicios, digamos, necesarios, eso genera que se puedan ir más rápido y, digamos, estar tranquilos de que han dejado una instalación limpia y también segura. Por otro lado, hay un dispositivo que les va exigiendo en distintos aspectos del software, les va mostrando en realidad dónde están las claves débiles, ¿ok? Incluyendo todo lo que es troncales, DISAs y servicios de callback, ¿ok? Recomendamos, y el sistema lo permite, definir claves para todas las rutas de salida. Esto para evitar, digamos, que si alguien, tanto dentro de la organización como alguien que violó el sistema, fácilmente pueda realizar llamadas con altos costos, de larga distancia o internacionales. El quinto aspecto es el acceso remoto. En todos los sistemas SORCOM hay una aplicación que se llama Rapid Tunneling, que es un túnel seguro que nosotros ya, digamos, proveemos preinstalado en todos los sistemas que vienen con software de SORCOM. Y esto permite que se pueda acceder al sistema, o que de hecho el sistema pueda acceder a un servidor de soporte, sin tener que abrir puertos en el firewall de la empresa o utilizar medidas, digamos, de acceso poco seguras al equipo. Eso viene preinstalado en todos los equipos de SORCOM. Hay documentación, los invito también, digamos, a visitar nuestra página web para un poco más de información, o con los amigos de NeoCenter que también tienen mucha experiencia en esto. Otra medida de seguridad que hemos incorporado es los perfiles, ¿ok? En muchos sistemas se pueden generar perfiles, pero no vienen preinstalados ni preconfigurados. Lo que hicimos nosotros es definir múltiples niveles de usuario, o sea, definimos, en otras palabras, 4 niveles de usuario. 2 vienen ya, digamos, habilitados, el de superadministrador y el del usuario, es decir, el de la extensión, para que el usuario de la extensión pueda tener acceso digamos, a los datos y a las funciones de su anexo.
y el superadministrador para poder empezar a configurar el sistema. Los otros vienen bloqueados y en los casos que se necesite se pueden habilitar, pero no los dejamos abiertos por lo que decía anteriormente. Digamos que si no van a ser utilizados, no tiene ningún sentido que correr el riesgo de que queden habilitados y que cualquiera desde el exterior pueda adivinar que tenemos usuarios con el nombre y la clave de fábrica. Entonces, podemos generar cuentas separadas para distintas personas y eso nos permite, digamos, que si alguien del equipo de TI deja la empresa, tener que empezar a cambiar las claves de un único superadministrador, podemos generar claves de administración y niveles distintos, como les decía, vienen preconfigurados, con lo cual podemos, digamos, definir que algunas personas sean superadministrador, que otros sean administradores, que tengan menos acceso a cambios de cuestiones que son críticas o sensibles, sobre todo en la generación de costos, pero también en lo que es, digamos, la información sensible que puede haber en la empresa. Finalmente, a nivel alertas, tenemos alertas o alarmas en tiempo real. Cuando hay actividades no autorizadas en el sistema, en el conmutador, se puede generar una alerta inmediata hacia el administrador del sistema por medio de email, de correo electrónico, que nos va a decir qué tipo de actividad no autorizada en tiempo real ha sucedido. Esto nos permite no solamente defendernos y tener todo tipo de digamos, herramientas de prevención, sino también poder saber en tiempo real si algo, después de todos estos círculos de defensa y seguridad que fuimos mencionando que tiene el Complete PBX, si algo sucede, podemos inmediatamente intervenir. Con esto termino la presentación formal, ¿ok? Y abro la sesión de preguntas. La verdad que estuve bien, 50 minutos, que es lo que nos habíamos propuesto. Así que con mucho gusto pueden empezar a generar preguntas. Hay una pregunta que, digamos, aquí en el chat, no sé si todos la ven, es de Juan Becerril. Gracias, Juan, por tu pregunta. Juan nos pregunta, ¿para qué podría ser hackeado un PBX? Bueno, hoy en día los conmutadores son hackeados por distintos motivos. El principal motivo es para robar llamadas, es decir, alguien ingresa al conmutador, toma control del mismo y empieza a utilizar nuestro conmutador para traer tráfico de otro lado. Por ejemplo, estoy hablando de empresas que venden llamadas internacionales a través de tarjetas, y, digamos, distintos tipos de formas de acceso a la comunicación internacional, y hay rutas que son extremadamente caras, que pueden costar varios dólares por minuto. Entonces, este tipo de empresas lo que hace es utilizar nuestras rutas y nuestros acuerdos con un operador para traer tráfico de un tercer lugar y mandarlo hacia un lugar remoto, normalmente internacional. Esto es lo que hace que en unas pocas horas podamos tener unas cuentas de decenas de miles de pesos, cientos de miles de pesos, pesos mexicanos me estoy refiriendo, y bueno, y finalmente la responsabilidad recae en el usuario. Y por supuesto que, bueno, ahí empieza el conflicto entre el operador y el usuario de quién es el responsable, y por supuesto que después al integrador que hizo la instalación, y no quedamos afuera tampoco los fabricantes. Entonces, ese es hoy en día la principal razón, el principal temor
por el cual alguien puede hackear un sistema. Otras razones, pero que son mucho menores y que a la enorme mayoría de los usuarios no afecta, es si alguien quiere robar información, escuchar comunicaciones. Espero haber respondido esta pregunta. Juan Bernabé Millán, perdón por el error, nos pregunta si el Session Border Control es solo para troncales zip o nos permite también troncales IAX, permite las dos. En este caso permite las dos, no hay ningún problema. ¿Cómo sería la instalación del Session Border Controller? Nos pregunta Edmundo Andrade. En Complete PBX con versiones anteriores. Es una muy buena pregunta. En algún momento de la presentación les mencionaba que el nuevo Complete PBX es un sistema de 64 bits y los sistemas anteriores de Complete PBX, o sea, hasta la versión 4.6, son sistemas de 32 bits. En el proceso de modernización del sistema, que incluye hoy en día también el Session Border Controller, hicimos cambios sustanciales, tanto en la forma en que se configura el sistema, en las bases de datos, modernizamos las versiones de Asterisk, o sea, hay una cantidad de cosas que han cambiado, con lo cual no hay una forma de hacer upgrade de las versiones anteriores a la versión 4.6. Se puede reinstalar el sistema, ¿ok? Lo pueden hacer. El sistema en sí, el software en sí hoy no tiene costo, lo que probablemente va a tener costo para el usuario, y si necesitan soporte a nivel integradores probablemente también, es la parte de instalación. Hay que reinstalar el software para poder tener el Complete PBX 4.6 que incluye el Complete SBC. Gracias Edmundo también por la pregunta. Luis Ángel Salcedo nos pregunta si el SBC es un software que se integra al PBX IP, al conmutador IP. Sí, en el caso de Sorcom, el Session Border Controller es un módulo que ya viene preinstalado, ¿ok? A partir de la versión 4.6 ya viene preinstalado. Si quisieran utilizar el Complete SBC con otros dispositivos, también se podría hacer. Hay que cambiar un poco el setting de cómo viene preinstalado. Nosotros lo que hacemos es no entregar el sistema de SBC, como muchas otras cosas y muchos otros módulos de software que vienen en el Complete PBX, no los entregamos, por decirlo de alguna manera, virgen, sino que nosotros lo preconfiguramos de alguna forma para que cuando ustedes tienen que ir a hacer la configuración específica al cliente, muchos pasos que implican settings y preconfiguraciones y preparación de esos módulos específicos de software ya están listos. El Complete SBC viene pensado para ser utilizado con el conmutador sobre el cual va montado. Se puede utilizar, digamos, solo como SBC con otro tipo de PBXIP, o como en el caso, por ejemplo, de los sistemas de alta disponibilidad Twinstar, como les mencionaba, en los cuales es una máquina, digamos, que da servicio a un conmutador o a un sistema de alta disponibilidad de dos conmutadores. Con lo cual, digamos, sí es posible. Jorge López nos pregunta si cuando se activa el Complete SBC y se comienza a utilizar, no consume más recursos del Complete PBX durante sus llamadas. Muy buena pregunta, Jorge, porque es correcto lo que preguntas. Al ser una máquina virtual que va instalada dentro del conmutador, sí hay un consumo de recursos porque estamos utilizando la misma máquina. Nosotros hicimos pruebas, digamos, por supuesto, antes de lanzar el sistema. El máximo consumo que nos va a inferir
la utilización del Complete SBC es un 40% de la capacidad instalada en lo que medimos como llamadas simultáneas. Es decir, por dar un ejemplo, si un equipo tiene 100 llamadas simultáneas, capacidad para 100 llamadas simultáneas, al aplicar el Complete SBC nos va a dar 60. Por lo cual es muy buena tu pregunta, Jorge, porque en el momento de dimensionar un proyecto que va a ir con Complete SBC, es bueno que calculen esta merma en la capacidad. Por supuesto que si ustedes instalan el sistema como el SBC como una máquina aparte, no tiene una incidencia. Ok, Luis Ángel nos pregunta si es necesario usar un PC dedicado. No, el SBC viene preinstalado, los servidores de Sorcom, los appliance o conmutadores IP de Sorcom, digamos, ya vienen con esto preinstalado, así que no es necesario utilizar un PC dedicado ni para configurarlo ni para la operación. Juan Bernabé nos pregunta si hay algún límite de licencias para canales en el SBC para las conexiones remotas. No hay un límite, el límite es la capacidad del servidor. Digamos, teniendo en cuenta lo que mencionaba recién con la pregunta de Jorge, de la capacidad de comunicaciones simultáneas al activar el SBC. No hay un límite. Nosotros hemos puesto como límite 800 usuarios para nuestro servidor más robusto, pero es más que nada una recomendación. Santiago Juárez nos pregunta si para versiones menores a 4.6 de Complete PBX se puede instalar el SBC en un servidor por separado. Sí se puede hacer. Insisto en que por ahí hay que hacer una pequeña modificación en el setting del SBC, pero se puede hacer sin ningún problema. O sea, se puede poner el conmutador, digamos, que tiene la versión anterior al 4.6, por detrás de, digamos, en la integración, por detrás del Session Border Controller, sin conectarlo. En lugar de que sea una máquina virtual, como una máquina separada, pero no conectado directamente a la red pública. Luis Ángel nos pregunta, en el caso de las licencias, si me refiero a licencias de las extensiones remotas, o qué tengo que considerar en el Session Border Controller. Buena pregunta porque vale la pena aclararlo. Cuando digo sesiones simultáneas, me refiero a todo lo que tenga que ver con llamadas simultáneas que voy a tener utilizando el Session Border Controller. O sea, por ejemplo, para extensiones que están detrás de la LAN no necesito ninguna licencia porque estoy en la red segura y eso está detrás del conmutador. Para extensiones que tenga detrás, o sea, por fuera, extensiones remotas, extensiones, troncales SIP, otros conmutadores, cualquier dispositivo SIP con el que yo tenga que interactuar, que esté por fuera de mi red, esas son las sesiones simultáneas que tengo que calcular. ¿Ok? Espero haber sido claro y haber respondido correctamente. No tengo más preguntas. No sé si alguien quiere agregar algo. La verdad que les agradezco porque no solamente hay una nutrida asistencia, sino que las preguntas han sido buenas. Los invito a aquellos que tengan ya un equipo demo de Sorcom a que lo testeen, que puedan bajar, pueden consultar con la gente de NeoCenter para poder bajarse la última versión de Complete PBX y poder también testear y aprender un poco cómo se configura, cómo funciona el Session Border Controller, pero además también, no solamente el Session Border Controller, echarle un vistazo también a cómo es la configuración del Complete PBX, cuáles son, digamos,
las cosas que hemos agregado y también las que hemos quitado con respecto a otras distribuciones. Nosotros llevamos mucho tiempo y hemos utilizado otros software de telefonía, y una de las cosas con las que nos hemos encontrado es que a veces vienen preinstalados muchos módulos o softwares adicionales, con servicios adicionales, que en la gran mayoría de casos no se utiliza, pero están ahí y generan vulnerabilidades. Nosotros lo que hicimos fue limpiar el sistema y agregarle herramientas que nosotros consideramos que son necesarias. Una es el Session Border Controller, otras son las medidas de seguridad, pero también, por ejemplo, hemos incorporado un Endpoint Manager, es decir, a un módulo para configuración centralizada de terminales, de teléfonos, y varias herramientas por el estilo, un módulo de fax, por ejemplo, que desarrollamos nosotros. O sea, hay muchas cosas que hemos incorporado nosotros, que hemos modernizado, para que la experiencia del usuario y la de la instalación, es decir, la del integrador que va a dar soporte preventa, postventa, que va a hacer la instalación, una vez que, digamos, conoce un poquitito mejor cuáles son las particularidades, no hay grandes cambios para aquellos que conocen ya los sistemas de Asterisk, sea mucho más sencillo, o sea, que requiera menos pasos, y que les deje una instalación, por supuesto, más confiable, más segura, sin perder funcionalidades y sin perder tampoco demasiado tiempo. Si hay alguna pregunta más, la respondemos, si no, simplemente les agradezco por el día de hoy y bueno, los espero en breve, en el momento que NeoCenter nos invite para hablar de algún otro tema relacionado con Sorcom. Muchas gracias y que tengan un muy buen día y muy productivo.